Bien, seguramente alguna vez han visto, hay programas de reproducción de música como MP3, algo así, que representan las variaciones del sonido, digamos, en forma gráfica. Exactamente eso es lo que veríamos si a un micrófono lo conectamos a un dispositivo capaz de graficar el voltaje, como lo es un osciloscopio, por ejemplo, ¿no? Un osciloscopio tiene una sonda que cuando se conecta a algún voltaje variable, lo representa en una pantalla. Representa en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical el voltaje. Es decir, si este voltaje está variando, obviamente se va a ver una figura así como la que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, tenemos voltaje cambiando en función del tiempo. Y eso podría contener algún tipo de información. Ahora, estas señales eléctricas, desde el punto de vista de los niveles de amplitud, se pueden clasificar en señales continuas y señales discretas. Son continuas aquellas en las que dentro de un determinado rango, por ejemplo, de voltajes, ¿cierto? Dentro de ese rango, un voltaje máximo y un voltaje mínimo podría ser, ¿no? Ese es el rango en el que podemos encontrar niveles de voltaje instantáneos. Podemos, dentro de ese rango, encontrar cualquier valor de voltaje. En tanto que se llama discreta aquella señal en la que solamente existen un número limitado de niveles. Por ejemplo, las señales binarias solo tienen dos niveles. Uno que se conoce como 0 y el otro que se conoce como 1 lógico, ¿no? El 0 podría ser un nivel de 0 voltios o algo cercano a él. Y el 1 podría ser 5 voltios más o menos, ¿sí? Un poquito más, un poquito menos. Se entenderá como 1 lógico. Pero además de esos dos niveles de voltaje, no vamos a encontrar otro. Entonces se trata de una señal discreta. Bien. Ahora, las señales podrían tener formas de las cuales nos interesa caracterizar aquellas que tienen un carácter periódico, es decir, que son patrones que se repiten permanentemente. ¿Ya? Entonces, una señal periódica es aquella que presenta un conjunto de valores, los cuales se repiten a lo largo del tiempo. El tiempo necesario para presentar ese juego de valores se denomina periodo. ¿Ya? Entonces, en este gráfico, ese tiempo t sub 0 es el periodo.
Un evento de tipo periódico podríamos citar, no es eléctrico obviamente, la rotación de la Tierra alrededor de su eje, por ejemplo, ¿no? Esta se repite cada 24 horas. La rotación de la Tierra alrededor del Sol cada 365 días más o menos. ¿Sí? Esas son eventos periódicos. El periodo se mide en unidades de tiempo. La unidad de tiempo siempre es el segundo. A este periodo se le asocian dos medidas de la velocidad con la que está cambiando la señal. Se llama frecuencia, se representa normalmente con la letra F minúscula. Al recíproco del periodo. Entonces vean que si el periodo está en unidades de tiempo, la frecuencia tendrá unidades de 1 sobre segundo. En algunos casos suele añadírsele algo como ciclo, por ejemplo, ¿no? No es una unidad, es simplemente una forma de darle sentido a, en lugar de decir 1 sobre segundo, ¿no? Entonces se dice ciclos por segundo. En los motores, por ejemplo, se habla de revoluciones por minuto. ¿Cuántas vueltas da el motor en un minuto? Bien, en términos de frecuencia también suele usarse ciclo por segundo. Pero a esta unidad, los comités científicos de medidas y unidades lo denominan hertz. Entonces, un hertz es un segundo a la menos 1, 1 sobre segundo. Y se simboliza con la letra H mayúscula, Z minúscula. Entonces, hertz es 1 sobre segundo. También la frecuencia suele expresarse en unidades angulares. Se denomina frecuencia angular. A la expresión de la frecuencia en términos de unidades angulares. Normalmente se utilizan radianes. Entonces la frecuencia angular se la mide en radianes por segundo. ¿No? Y de esta manera, esto va expresado, decía, en radianes por segundo. Entonces, este omega, que es el símbolo que se utiliza para frecuencia angular, podemos deducir, vean que omega, que es 2pi por f, también podría poner en lugar de f 1 sobre t, ¿sí? Entonces, t multiplicado por omega sería 2pi, ¿cierto? Bien, entonces, esto caracteriza en parte a una señal periódica. La frecuencia, el periodo o la frecuencia angular.
Los tres están ligados de alguna manera. Otra característica de una señal periódica es su amplitud o el valor máximo que alcanza. ¿Sí? En esta figura que tenemos aquí, el valor máximo podría ser este, ¿sí? A esto se denomina amplitud. Ya lo voy a anotar, ya no tengo espacio ahí. La pongo aquí. ¿En qué unidad se expresa la amplitud? Dependerá de el carácter que tenga la señal periódica. Si es voltaje, estará en voltios. Si es corriente, estará en amperes. ¿Sí? Entonces, la unidad que se utilice para representar la amplitud depende de, de la característica que tenga la señal, ¿sí? Si es de voltaje o es de corriente. Ahora, estas señales periódicas tienen, decía, sus valores característicos, que son amplitud, ¿cierto? Frecuencia. Puede ser frecuencia F o frecuencia angular, ¿sí? Y su periodo que está asociado a cualquiera de las dos formas de representar la frecuencia. Pero además, suele darse otro tipo de medidas en lugar, por ejemplo, el voltaje que nos entrega la CRE, el que llega a nuestras casas. El voltaje domiciliario de la CRE, del que conocemos que tiene 220 voltios y 50 Hz, se puede mostrar en diferentes formas, ¿sí? Vamos a ver de dónde salen esos 220 voltios. Para ello vamos a caracterizar primero lo que se denomina el valor medio. El valor medio suele representarse como valor de corriente directa. Esto porque se lo asocia con el voltaje continuo que produce el mismo efecto. ¿Ya? Este valor medio, como sabemos, en términos de valores discretos, cuando estamos midiendo cantidades discretas, como podrían ser, por ejemplo, las notas del curso, digo, ¿no? No notas musicales. Las notas, y si yo quisiera hacer un promedio del curso, ¿qué es lo que hago? Sumo todas las notas, ¿sí? Si son 30 alumnos, sumo las 30, y divido esto entre 30, ¿cierto? Entonces, ese valor medio viene a ser 1 sobre n
por la suma de los b sub i, donde i va desde 1 hasta n. ¿Cierto? Si son las notas del curso, esos son los b sub i. Voy a sumar todas. Si son 30, divido eso entre 30. Esto es válido cuando hablamos de valores o cantidades que representan valores discretos. Ahora, si la señal tiene un carácter continuo, es decir, entre dos límites, uno inferior y otro superior, aparece cualquier valor, entonces ya no es posible hacer la suma de los valores, por ejemplo, instantáneos, ¿no? Porque tendríamos que tomar instantes de tiempo para hacer esa medida, sumarlos y contar cuántos, etcétera. No es posible hacerlo. Y por esto, la suma con un carácter infinitesimal se transforma en una integral. Entonces, el valor de corriente directa o valor medio se expresa como 1 sobre el periodo por la integral en un periodo de esta función b de t. Bien, entonces esto es válido para señales periódicas continuas. Ahora, el valor medio, imaginémonos que nuestra señal adquiera valores positivos y negativos, como podría ser una sinusoide, por ejemplo. Entonces, ya sea que tengamos valores discretos o continuos, si hay positivos y negativos, hay una probabilidad alta de que la suma sea 0. Por lo tanto, el valor medio será 0. ¿No? Si el valor medio es 0, no nos sirve de mucho saber que el valor medio es 0. Lo único que nos va a señalar eso es que hay simetría de la onda respecto al eje horizontal, ¿sí? Todo lo que tengo como positivo se repite como negativo, entonces la suma es 0. Ante esa posibilidad, se efectúa un cálculo del valor medio, ya no de los eventos, sino de los cuadrados. Entonces, ya sean positivos o negativos, elevados al cuadrado, son positivos, ¿sí? Y eso evita la posibilidad de que sea 0. Entonces, a este valor se lo conoce como valor eficaz y también se lo denomina RMS. Ya por las siglas en inglés de raíz media cuadrática. Entonces, ¿qué es? Es la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados. Entonces, si la señal es discreta, este valor RMS se lo calcula como la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados, ¿sí? En lugar de sumar los valores b sub i,
Voy a sumar sus cuadrados, con lo cual elimino la posibilidad de que me dé 0. Y finalmente le saco la raíz cuadrada. Bien, entonces esto vale para señales o eventos del tipo discreto. Tanto que si la señal es continua, otra vez hacemos lo mismo. La suma se convierte en una integral. El número de eventos lo tomo como el periodo. ¿Cierto? Esto vale para las señales continuas y periódicas, además, ¿no? Bien. Hagamos un ejemplo. Y aquí viene el ejemplo de la corriente de la CRE. La tensión domiciliaria que nos entrega la CRE tiene una forma sinusoidal. Por lo tanto, el voltaje instantáneo yo lo puedo expresar como Vm, que es la amplitud, por seno de omega t. Esto tiene una forma sinusoidal. Aquí pongo voltaje. Aquí tiempo. Entonces, la forma que va a adoptar esta señal es la de una sinusoide. ¿Cierto? Entonces tiene su amplitud de sub m, que por la simetría de la función seno se repite aquí negativo. El periodo es el tiempo que requiere para presentar todo un juego de valores, vale decir, este es un periodo. Totalmente simétrica, entonces en medio periodo hace un ciclo positivo y en el otro medio periodo hace el semiciclo negativo. ¿Cierto? Es la función seno que se conoce en matemáticas. Bien. Ahora, para el caso de la CRE, lo que sabemos es que la frecuencia es 50 Hz. Ya, si quisiéramos encontrar el resto de las características que conlleva esta frecuencia, podríamos hallar su frecuencia angular, por ejemplo, ¿no? Entonces F es 50, 2 por 50 son 100 pi radianes por segundo, ¿sí?
Y el periodo es 1 sobre la frecuencia, vale decir 1 sobre 50. Eso da 0.02 segundos, que equivale a 20 milisegundos. Ya, entonces estamos, dice, a menos de 10 minutos de que esto se corte. Bien, entonces el periodo es 20 milisegundos, la frecuencia es 50 Hz. Eso quiere decir que en 20 milisegundos se conforma una sinusoide completa. 50 Hz entendemos como que en un segundo hay 50 sinusoides completas. ¿Sí? En un segundo hay 50 picos positivos, 50 picos negativos. Bien. Ahora, si quisiéramos calcular el valor medio, aunque ya podemos presentir que es 0, ¿sí? ¿Por qué es 0? Porque 1 sobre el periodo, la integral de 0 a t, de este b de t diferencial de t, cuando la función es periódica. Y sinusoidal, yo puedo cambiar la variable t por la variable omega t. Y eso me facilita un poco, ¿no? Entonces estoy multiplicando por omega aquí, tengo que dividir entre omega para que se cancele ese efecto, pero ese omega lo voy a sacar de la integral y va a multiplicar al periodo. Y como habíamos visto, omega por t mayúscula es 2pi. Entonces esta expresión se la puede escribir de esta manera. 1 sobre 2pi, la integral de 0, y también aquí voy a multiplicar por omega, ¿no? Esto de tomar la integral de 0 a t, también es válido hacerlo en cualquier intervalo que contenga un periodo, ¿no? Podría integrar de menos pi medios, o perdón, de menos t medios a t medios, de t a 2t, cualquier intervalo que contenga un solo periodo. Entonces multipliqué por omega y tengo ahora los límites 0 a 2pi, y para la función considero como variable omega t. Por eso tomaré la diferencial también de omega t. ¿Sí? Suele ser más cómodo manejar de esta manera las funciones trigonométricas. Entonces, para el caso, si ahora cambio b de omega t por esta forma que habíamos mencionado, ¿sí? Entonces tengo 1 sobre 2pi, la integral de 0 a 2pi de Bm, seno de omega t, diferencial de omega t, ¿sí? La integral de seno es menos coseno. Bm es constante, puede salir de la integral. Entonces me queda Bm sobre 2pi. Y la integral, decía, es menos coseno de omega t, la cual debe evaluarse entre 0 y 2pi.
¿Sí? Pues si evalúo, coseno de 2pi es 1, ¿cierto? Pero como tengo el signo menos, sería menos 1. Y coseno de 0 es también 1. Coseno de 0 es 1, pero tengo que restar, ¿no? Menos por menos, más 1. Y efectivamente eso es 0. ¿Cierto? Que ya podríamos haberlo visto en la misma forma de la onda, ¿no? Como la integral es el área que está por debajo de la curva, el área del segmento positivo es igual al área del negativo. ¿Sí? Totalmente simétrica, entonces si el área positiva es igual a la negativa, la suma va a ser 0. Bueno, entonces el valor medio es 0. El valor RMS podríamos hacerlo de la misma manera. Para evitar tener que poner otra vez el signo de raíz cuadrada a cada rato, lo voy a poner al cuadrado. Entonces me quité la raíz cuadrada. Y solamente expreso 1 sobre 2pi, ¿no? Ya voy a hacer el cambio. Integral de 0 a 2pi de Pm cuadrado seno cuadrado de omega t, ¿cierto? Esa integral y todo lo que viene lo voy a hacer en la siguiente página. Entonces tenemos BRMS cuadrado igual a BM sobre 2pi, este BM está al cuadrado, ¿no? Y la integral de seno cuadrado. La integral de seno cuadrado es, eso lo saqué de una tablita de integrales, medio de la variable del argumento menos 1/4 de seno de 2 omega t. Ya, y todo eso hay que evaluar entre 0 y 2pi. ¿Vamos bien? Entonces voy poniendo. En lugar de omega t, 2pi. Tendría 2pi sobre 2, ¿cierto? Bueno, aquí voy a poner todo lo que está afuera. 2pi sobre 2. Cuando cambio por 0, eso es 0. El otro término, 1/4 del seno de 2 omega t. Omega t es 2pi, 2 por 2, 4, ¿sí? Menos por menos más, seno, también 1/4, ¿no? Voy a poner así. Seno de 0, ¿cierto? Ahí está bien. Bueno, resulta que el seno de 4pi, lo mismo que el seno